El próximo 3 de mayo se conmemora el Día de la Libertad de Prensa y como todos los años desde hace varios, aquí el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAINFO, presenta un informe de monitoreo de las amenazas de libertad de expresión hacia quienes ejercen la profesión de periodismo, ¿no? De periodistas. Y por este tema, para saber, bueno, hoy se presenta esta tarde, se adelanta un poquito este informe, estamos recibiendo a el integrante de CAINFO, Daniel Lema. Daniel, un gusto que estés con nosotros aquí en Ciudad Viva. Gracias por la invitación. Voy a decirlo que también integro, como periodistas estamos siempre metidos en el tema y bueno, también integro la organización. La organización, está perfecto, como debe ser. Pilar está en la directiva y yo ahora estoy en libertad de expresión. Yo antes estaba en la directiva, ahora salí de la directiva, pero sigo vinculado al tema libertad de expresión. Vale la aclaración, ¿no? Está bien. Pero no sé si nos podrá dar algún adelanto de lo que se va a presentar esta tarde, sobre todo en un momento que bueno, tras la pandemia, tras unas cuantas discusiones que se hicieron a través de la Ley de Urgente Consideración sobre el tema de restricciones o posibles restricciones a brindar información, el tema ha estado sobre la mesa. ¿Cómo venimos? Sí, va a ser medio contradictorio, pero bueno, tengo muchos datos embargados en la organización. Anoche se terminó de armar el informe, hacer unos ajustes y, como bien decía Pilar, 5:30 de la tarde hoy presentamos el 8º informe sobre libertad de expresión y el trabajo periodístico. Lo que sí se puede adelantar es que los números no son buenos, o sea, no ha mejorado la situación, sino que por tercer año consecutivo nosotros estamos registrando un aumento de casos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros usamos una serie de indicadores internacionales, este informe es parte de un trabajo mucho más grande que se hace un conjunto de organizaciones de toda la región que se llama Voces del Sur, de varios países somos, y para ellos estandarizamos una serie de indicadores que eso nos permite poder compararnos incluso con otros países. Ahí hay de todo un poco, hay desde asesinato, secuestro, que son los hechos más graves, hasta temas de acceso a la información, hostigamiento en redes sociales. Hay una serie de indicadores, como les decía, y cuando nosotros hacemos ese análisis y medimos todo lo que pasó entre abril del año pasado y abril de este año, bueno, nos da por tercer año un aumento, un incremento de casos. Hay algunos puntos que nos preocupan sobremanera de este informe, que viene también del año pasado, que es, primero que nada, es el aumento de casos judiciales, ¿no? O amenazas amenazan a periodistas de que le van a hacer un juicio, que después a veces no se concreta, pero ya eso es una cosa de amenazar a un periodista de te voy a presentar una demanda judicial. En otros casos, normalmente esas demandas van por el lado de la difamación o por el lado de... Se usa mucho, lo más común es difamación e injurias. También en este año hay algunos casos importantes sobre la vía civil. Uno es, sobre todo, Carmela Ontú, la empresaria, un colega, Nelson Fernández, pide un monto de dinero muy importante además, y lo hizo por la vía civil. Carmela Ontú, que fue, bueno, la primera, entre comillas, la primera... La llamada que ingresó cuando se viralizó. El tema COVID. Sí, ojo con lo que decís, porque... No, por eso digo. La demanda después civil viene para acá. Nosotros. Claro. No, bueno, pero es como una novedad esto, ¿no? De que se traslade para aclararle a la gente, la demanda civil lo que hace es pedir directamente dinero, indemnización monetaria por, bueno, determinados perjuicios. Claro, y muchas veces el periodista obviamente no tiene los recursos, cuando son miles de dólares no tiene cómo pagar, o sea... La demanda civil también tiene cierta seguridad en cómo podés ir llevando adelante la pelea, digamos, entre comillas, judicial, hay cierta seguridad. Pero los que nos preocupan mucho son sí las demandas penales. O sea, hubo casos que registramos el año pasado de incluso demandas para pedir derecho a réplica, que no es necesario judicializar eso. O sea, eso se puede conversar con el medio, con el periodista, decir, che, dijiste algo que no estoy de acuerdo, pido derecho a réplica, eso está en la normativa nacional, se puede llegar a un acuerdo y no es necesario terminar en un juzgado. Todo esto además genera un enorme costo para los periodistas, para los medios. Nosotros hemos estado en contacto en el chequeo, conversando con colegas y te dicen, mirá, tener que ir al juzgado una vez al mes o cada 2 meses a mí me sale mucha plata porque tengo que pagar abogado,
y la enorme mayoría de las veces termina teniendo la razón en medio, o sea, no es que después termina con una condena hacia eso. Y perdés el día. Y perdés el día. Eso es uno de los temas. Lo otro que nos ha generado mucha preocupación es todo el tema del mundo de las redes sociales. Claro. Sigue creciendo y obviamente los periodistas también estamos expuestos a la crítica sobre nuestro trabajo. Lo que sí nos preocupa es cuando esa crítica y esos cuestionamientos vienen sobre todo de gente que tiene poder, sobre todo del sistema político, del gobierno, o que integran algunos el gobierno. Eso sí genera mucho más preocupación porque, bueno, es como hay algunos casos que son muy constantes, el ataque a la integridad, al trabajo de los periodistas, y bueno, eso también nos genera mucha preocupación. Ahí me parece que tendríamos que poner un límite que capaz que no es fácil, entre lo que es criticar, que lo puede hacer en la red social o con un micrófono adelante, que en definitiva es lo mismo. Una cosa es criticar un trabajo de un periodista y otra cosa ya es cuestionar su honestidad, amenazarlo, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, tenemos algunos ejemplos, para que la gente entienda. Voy a poner un par de casos. Uno es el senador de Cabildo Abierto, Manini Ríos, llamando de manera muy fuerte a los trabajadores periodistas de búsqueda de que eran sicarios. Periodismo sicario. Periodismo sicario, bueno, eso es una... Y lo hizo en más de una oportunidad. Claro, uno puede cuestionar, mirá, no estoy de acuerdo con lo que estás sacando. Totalmente. Bárbaro, pero ya atribuirle como un delito es un poco más grave. Y la gravedad además es de dónde parte, digo, gente que tiene poder y responsabilidad pública, ¿no? Y también hemos visto, que es uno de los casos que se repite mucho a lo largo del año, es la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, también cuestionando, permanente, adjetivando, insultando a veces a los periodistas. Entonces uno dice, no es necesario, o sea, se puede cuestionar el trabajo. No es que no estamos diciendo que los periodistas no nos pueden criticar ni nada por el estilo, pero a veces se está pasando como un límite que genera preocupación. Daniel, ¿y es diferente el ataque hacia las mujeres que hacia los varones? Digo porque se está estudiando y hay una campaña mundial de la Federación Internacional de Periodistas que, no solo contra periodistas, pero el ataque hacia las mujeres en las redes, bueno, es bien diferente. Sí, eso es otro de los temas que ahora se está incorporando en este nuevo informe, es hacer un análisis transversal sobre cuestión de género, ¿no? Porque lo que sí veníamos observando en los últimos años es que, sobre todo en redes sociales también, el ataque mayor era hacia las colegas, ¿no? Hacia las periodistas mujeres. Había algunos casos muy puntuales, además que era todo el tiempo. Y bueno, eso también es una cosa que estamos marcando en particular porque se está notando y lo que nosotros decimos, esas cosas hay que denunciarlas y hay que visibilizarlo más para también demostrar que hay que defender el trabajo de las periodistas. Estos ataques a periodistas llevan también a pensar que no solamente, uy, qué feo, qué malo lo que hace el senador tal o la senadora cual, sino que en muchos casos puede llegar a cumplir con el objetivo, que es amedrentar al periodista, y si no lo amedrenta a ese al que va dirigido el insulto, amedrenta a otros que para que no les pase, terminan haciendo la plancha y dejan de cumplir su trabajo fundamental, que es informar pese a quien pese, ¿no? Sí, es totalmente así. El año pasado recuerdo que tuvimos una charla con un colega del interior, muy preocupado porque le había recibido una amenaza, después un tema de ir al juzgado, y él mismo me decía, che, yo amo el periodismo, me encanta, pero si voy a estar así durante un mes, que me hostiguen. Y se había venido abajo el colega, en el sentido de, sentía, ¿para qué estoy haciendo esto si me está generando demasiado dolores de cabeza? Uno le dice, bueno, esto es parte del oficio también, hay que aguantar. Bueno, recuerdo que agradecía el apoyo y bueno, seguís adelante, pero tomando eso que vos decís y los temas que nos han llamado la atención, muchas, por ejemplo, las demandas son para eso. Es para amedrentar, para decir, ojo con lo que haces. Porque si seguís con ese tema, te vuelvo a citar a un juzgado, aunque no pase nada, pero ir hasta ahí siempre es una molestia. Y además eso tiene una repercusión a nivel de la sociedad, porque estamos hablando de información de calidad, ¿no? Es decir, cuando a un periodista le recortan la posibilidad de informar con tranquilidad, de investigar, eso hace que la información que se vuelque a la sociedad se empobrece. Yo quería preguntarte, Daniel,
¿Qué expectativas hay respecto a lo que va a ser esta presentación de este monitoreo de amenazas? Porque recuerdo que el año pasado fue escandaloso lo que cuando, ¿se acuerdan? No sé si tienen presente, cuando la cadena alemana, la Deutsche Welle, retoma la situación de Uruguay diciendo que, bueno, habían incrementado las amenazas a la libertad de expresión. ¿Cómo viene este año? Que además fue llevado al Parlamento. Ya adelantó algo, Daniel, ¿no? Sí, yo espero que va a hacer ruido. Va a hacer ruido, claro. Y sí, va a generar algún malestar. Bueno, el documento también está ahí para que se mire, para que se chequee todas las... Esto es un documento que tiene toda una introducción metodológica de cómo se hace, luego está la descripción caso por caso. Cada caso además tiene un enlace para que se vaya a la fuente original de la información. Nosotros además hacemos un rechequeo, hablando con los colegas involucrados, en qué está la situación X que se denunció. Pero yo creo que, bueno, está bueno además este año porque a partir de la semana que viene Uruguay es la sede mundial en Punta del Este sobre la libertad de expresión. UNESCO, que es la que impulsa el 3 de mayo como el Día de la Libertad de Expresión, eligió que Uruguay sea este año la sede. Va a haber una serie de actividades que van a estar concentradas en Punta del Este durante varios días. Pero bueno, hoy ya nosotros en ese marco ya estamos adelantando el informe, aunque después se va a replicar la semana que viene. Ojalá que ese informe o las conclusiones más importantes sean el titular de todos los periodistas en los próximos días. Para bien o para mal, pero creo que todos los periodistas deberían estar contestes o deberían darle mucha trascendencia a este informe que es fundamental. Sí, y además lo que nosotros también buscamos con estas cosas es que los periodistas denuncien también. Porque a veces te pasa que uno tiene que hasta como que hacer un trabajo periodístico de llamar colegas, che, ¿es cierto que te denunciaron? Ah, sí, me denunciaron un día. Bueno, pero contame cómo fue, nosotros lo divulgamos, lo queremos poner en el informe, porque la modalidad de trabajo nuestra es así, es exploratoria. Nosotros nos enteramos de situaciones, lo vamos consignando, pero también necesitamos recibir las denuncias. Cuando hay un problema, ya sea una denuncia judicial, como una presión, lo que sea, que nos llegue y bueno, nosotros hacemos todo un trabajo de análisis de cómo fue el caso. Tenemos que ir cerrando, pero simplemente para enmarcarlo en una cuestión más regional, de todos modos estamos despegados de lo que es la región y eso vale la pena destacarlo, ¿no? Por eso es que las cosas es mejor frenarlas a tiempo, ¿no? Claro, eso es... un breve pantallazo. Un breve pantallazo es cuando a vos te preguntan cómo es la situación de libertad de expresión en Uruguay, uno dice, y si yo lo comparo con el resto de la región, y estamos muy bien, o estamos bien comparados. Tenemos problemas, pero no son los problemas que tienen México, por ejemplo, donde en lo que va del año ya llevamos, yo no sé si ya llegamos a los 10 asesinatos o andábamos cerca de los 10 asesinatos, o sea, una profesión muy riesgosa en otros países. Daniel Lema, gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Y esperamos el informe completo. Gracias a ustedes.